analizar con inteligencia, con conocimiento, pero también con pasión, como debe ser. Porque la política, definían algunos teóricos, es ciencia, pasión y es arte. El arte de persuadir, la ciencia es la capacidad para decir cosas bien dichas, elaboradas, y la pasión es las ganas, la voluntad de poder de que las cosas se hagan. Me estoy refiriendo a Pedro Gamio, ex ministro de Energía, ex viceministro de Energía durante el gobierno anterior. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. A tus órdenes. Bienvenido. ¿Tienes tú un punto de vista analítico sobre cómo van las cosas en el tema energético en el país? Sí, me parece importante una reflexión porque han pasado ya prácticamente 2 años y necesitamos ya de una manera urgente sacar adelante un portafolio de inversiones que permitan garantizar que después del 2016 no vamos a tener problemas de oferta eléctrica. 1, 2, superar los retrasos enormes en el tema del gas. Por decirte un dato, al día de hoy el 83% del gas de la ampliación retrasada ya está comprometido. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos opción de darle más gas a la industria. Hay una generadora eléctrica que tampoco consigue gas. En pocas palabras, estamos no por un problema de que no haya gas en la selva, sino básicamente por un problema de lentitud y gran demora en la ampliación del sistema de transporte, lo que está ocasionando evidentemente en la práctica un racionamiento del suministro de gas que al día de hoy se da en industria. La petroquímica, por ejemplo, no tiene gas en este momento y... No tiene gas habiendo gas. Habiendo gas por el retraso en la ampliación, por razones de seguridad, por razones de indefiniciones, trabas burocráticas. Lo cierto es que el país necesita sacar adelante la agenda de inversiones. He leído que ya finalmente parece que hay una luz, una decisión de sacar adelante, acabo de verificar la información, se está sacando 2.100 megavatios a través de un paquete que el ministro de Energía y Minas va a anunciar. Me parece que esta decisión ha demorado, debió hacerse antes, pero lo importante es que se haga. Creo yo que no se puede descuidar el sacar adelante cuanto proyecto hidroeléctrico el Perú tenga, porque hemos bajado del 2001 a la fecha de prácticamente 90% de participación del agua como generador de electricidad a un 50% el día de hoy. Y si tenemos un cuello de botella con el gas, la otra solución, que es aumentar la dependencia al petróleo, no es la solución más competitiva ni la solución más sostenible en el mediano y largo plazo. Se está planteando, y eso es algo que me genera inquietud, hasta 800 megavatios de mayor dependencia al petróleo. Claro, se pide que sea dual, pero ¿cuántos años van a pasar para que al norte y al sur del Perú llegue el ducto de gas? Entonces, yo creo, y esta es una opinión, que hay otras opciones. Por ejemplo, opciones rápidas que en 3 años se pueden materializar. Una de ellas es la biomasa. De acuerdo a los estudios, el Perú tiene entre 900 y 1.000 megavatios aprovechables a costos muy competitivos, mucho menores que lo que cuesta reserva fría a petróleo. La reserva fría es tener equipos en stand-by y que entren en horas punta. Al final, el costo, dependiendo del precio del petróleo, puede bordear los $200 megavatio hora. Cuando con biomasa, cascarilla de arroz, por ejemplo, que la tenemos o la arrojan al río o la queman, provocando evidentemente daño ambiental, cuando tiene valor económico, el bagazo de caña de azúcar en toda la zona productora de caña del Perú, o que la traen evidentemente a los lugares donde se encuentran la molienda, en el caso de la cascarilla del arroz, es decir, bagazo de caña, cascarilla de arroz y la basura. Ya Lima ha probado que se puede generar electricidad con la basura. Podemos llegar a 900 megavatios. ¿Y cuánto tiempo demora realizar un proyecto de biomasa? 3 años. El factor de planta, porque ese es otro comentario, se mete en un mismo saco el viento, el sol y la biomasa y la geotermia. No es correcto. El viento y el sol, es cierto, es energía intermitente. No lo tenemos todo el día, 24 horas, pero la biomasa sí, la geotermia sí,
Entonces el Perú debería apostar por desarrollar estas opciones que no incrementan su dependencia al petróleo. Y ese es un tema especialmente importante. Es decir, al día de hoy mantenemos una relación apretada entre oferta y demanda. A partir del 2016 no tenemos un portafolio de proyectos que nos cubran esos años. Es urgente destrabar el problema del gas. Ya empezó la ampliación, retrasada, pero ya empezó. Esperemos que no haya ningún inconveniente. Pero de todas maneras, si no se confirman las reservas de gas del lote 57 y del lote 58, el gasoducto del sur no va a tener gas. Estamos hablando de una cantidad, al día de hoy, con un máximo esfuerzo, considerando lo que el lote 57 dio, y si se dispone de 1 trillón de pies cúbicos del lote 88, estaríamos hablando de 1.7, cuando la economía exige 5 trillones de pies cúbicos para que tenga reservas probadas. Si no, va a ocurrir lo que ocurrió con el oleoducto norperuano, que en el gobierno militar se hizo y que nunca se pasó de utilizar el 50% de su capacidad instalada, pero de todas maneras sirvió. Ahora, diversificar la cartera, no acentuar mucho la dependencia al petróleo, porque eso es retroceder. Somos un país que importa 5.000 millones de dólares entre crudo y derivados del petróleo. Se ha aumentado la dependencia al diésel, se ha incrementado en los últimos meses 69%. El Perú debe acabar con esta fórmula equivocada que es exportar un combustible más limpio y más barato e importar un combustible más sucio y más caro como el petróleo o el diésel. Esa fórmula, que no es inteligente, que no es sostenible, que no es razonable, debe ser corregida. Y yo creo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo porque hay retraso, obviamente, pero tomar las medidas ahora, pero ser perseverante en sacar adelante estas inversiones, destrabar todos los problemas que hay. Hay un decreto supremo ya sobre el tema de dar facilidades. Los estudios de impacto ambiental no pueden ser una barrera insalvable. Hay una idea muy buena sobre el tema de estudios de impacto ambiental, que se pague tasas de acuerdo al estándar internacional. No es posible que una inversión de 1.500 millones de dólares, cuyo estudio ha costado 2 o 3 millones de dólares, sea una tasa de 1 o 2 UITs o 3 UITs. No, tiene que hacerse una valorización que permita una tasa, por decir una cifra. El estudio amerita tener profesionales de primer nivel, muy bien pagados, pero que garanticen que en el plazo esperado, las observaciones salgan, y no sean 600 observaciones de las cuales muchas son deleznables, sino observaciones realmente importantes. Entonces, que lo ameriten para hacer que el estudio de impacto ambiental no se convierta en una barrera para que las inversiones fluyan. Un dato adicional: el Perú compromete para infraestructura el 2% de su Producto Bruto Interno. Lo mejor para los países más desarrollados del mundo es hasta el 7% del Producto Bruto Interno. Pero a esto le sumamos que el 90% de la agenda de proyectos que anuncia por inversión es el mismo hace 4 años. O sea, tenemos ahí un cuello de botella que debemos resolver, y ahí, vuelvo a reiterar, hay que sumar voluntades. No se trata de ser hincha de Cienciano, de la U, de Alianza. Es el Perú el que está en juego y hay que sacar adelante nuestra economía. Y tenemos un excelente escenario internacional. Es cierto, hay una crisis mundial, pero el Perú está mejor que muchos países en cuanto a una visión de país emergente, de país confiable. Eso debemos hacerlo valer, debemos aprovecharlo. A ver, si ponemos un orden en esta agenda, el Perú tiene un enorme potencial para proyectos hidroenergéticos. ¿Qué cosa es lo que pasa con los proyectos hidroenergéticos? Brasil estuvo muy interesado en ellos. Ese es nuestro principal potencial por la cordillera oriental y por la cordillera occidental, por donde bajan los ríos. Hay caudal, hay fuerza energética en estos ríos. ¿Por qué no estamos aprovechando esto? Bueno, ha habido una inercia muy grande, ha habido trabas burocráticas. También es importante decirlo que desde el 2008 hay unas normas promotoras de la inversión. En una de ellas, por ejemplo, una disposición importante decía que el Estado debía avanzar en el portafolio de proyectos, porque parecido a lo que ocurrió en minería, se ha vivido de proyectos de estudios de hace 30 años. Y el país, en un mundo tan competitivo, ya no solamente tiene que decir tenemos el recurso
que usted puede ver o que usted puede estudiar. No, en un mundo competitivo del siglo XXI hay que trabajar por lo menos perfiles e incluso avanzar en prefactibilidades de lo que significa proyectos viables, proyectos donde encuentre uno la caída de agua que, de acuerdo al récord histórico, de acuerdo a las condiciones naturales, permite un aprovechamiento energético importante. Entonces, ese portafolio de proyectos hoy, hace muy pocas semanas, está comenzando a trabajarse el tema, que es una buena noticia. Estamos retrasados porque necesitamos ganar tiempo al tiempo. Una hidroeléctrica grande demora 10 años. Mientras tanto, ¿cómo cubrimos el déficit a partir del 2017? Lo cubrimos con las pequeñas hidroeléctricas. Las pequeñas hidroeléctricas no tienen tantas resistencias, tantos inconvenientes, tantos problemas, y el Perú tiene un gran potencial a eso me refería, que se puede desarrollar. Entonces, y esto se puede hacer convocando a los mejores técnicos, pero tiene que haber voluntad política y tiene que hacerse ¿Dónde falta la voluntad política? En el presidente de la República, en el ministro de Energía y Minas, en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué cosa? ¿Dónde estamos hallando? Yo creo que el presidente tiene voluntad. Ya. Lo que pasa es que estos temas son más de carácter técnico y de gestión sectorial. Yo creo que se ha vivido agobiado por casos como el Conga, y eso ha hecho que se pierda la visión de lo importante que es no dejarse amarrar las manos por este tipo de situaciones adversas. Entonces, creo que eso ha llevado a una paralización, a una suerte de perder los reflejos en estos 2 años, y es urgente, y creo que ya se han dado cuenta, ya hay 2 notas de prensa del sector que aluden que se va a anunciar un gran esfuerzo de promotor de inversiones. Bueno, bienvenido, pero hay que hacerlo de tal manera que no surjan piedras en el camino. Es decir, por ejemplo, ya he mencionado 2 temas. Un tema es el estudio de impacto ambiental, que va a ser requisito en todos los proyectos. Ahí hay necesidad urgente de una reforma, un estándar de mundo privado que implique traer a los biólogos, a los ingenieros ambientales más calificados, y que en plazo récord salgan observaciones serias. Aquí hay 600 observaciones, pero las importantes son unas cuantas. Entonces, no es justo que un grupo de funcionarios que no tienen la mejor remuneración esté sobredemandado con estudios de impacto ambiental. No olvidemos que solo en el sector hidrocarburos hay 30 lotes en fuerza mayor, por distintas razones. Una de ellas es el tema administrativo. El otro aspecto es el tema social. Allí se requiere un trabajo más fino, pero no por ello vamos a dejarnos derrotar. El trabajo más fino conlleva involucrar a los gobiernos regionales, conlleva involucrar a las comunidades. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen que darse cuenta de la oportunidad que se puede perder. 1, 2, un proyecto, por ejemplo, de agua, que para una comunidad va a significar un salto adelante. Hay que hacer todo el esfuerzo y el Estado tiene cómo hacerlo. Y cuando ocurren problemas mayores, había un dato importante y que tiene que ver con la sacada de vuelta. La minería ilegal, por ejemplo, hoy está mediatizando a los fiscales que son de las zonas, porque lamentablemente en Pueblo Chico todo el mundo se conoce. Entonces, si es una fuerza, es una mafia ya complicada, como lamentablemente se ha dado en Madre de Dios, tenemos necesidad que el Poder Judicial y el Ministerio Público establezcan un pool de fiscales y jueces que roten y que dependan directamente del fiscal de la Nación, porque son temas de interés nacional. Así como se combate la minería ilegal, de la misma manera, en proyectos de inversión importantes, cuando hay acciones intimidatorias que van contra el desarrollo nacional, tenemos que usar la fuerza legítima del Estado, pero amparada en nuestros mejores cuadros. Es decir, este pool rotativo de fiscales puede ayudar a que cuando por ejemplo, hemos visto cosas increíbles. En el Cusco he sido testigo de que la población mal informada decía que el agua se le iban a llevar a España en avión. Entonces, esto era absurdo. Y no es para burlarse de la comunidad, sino más bien para decir, aquí hay alguien que está
muy mala intención, está haciéndole daño a esta población. Entonces el Estado tiene un rol educador, pero no puede rendirse, no puede estar ausente. Los brasileros tienen mucho interés, los inversionistas brasileños tienen mucho interés porque Brasil requiere energía eléctrica. ¿Qué pasó? Había una oferta brasilera para construir centrales hidroeléctricas en el Perú. Se cayó, el gobierno le puso trabas, el viceministerio de Energía dijo que no. ¿Qué ocurrió? No. Porque se dijo que vamos a caer en dependencia con Brasil, etcétera, y hay empresas muy poderosas que están metidas en esto. No, ese tema, hasta donde tengo conocimiento, cayó la concesión, o sea, no avanzó. El acuerdo está en stand-by, existe un documento. Porque algunos de esos proyectos son lugares que tienen un ecosistema muy vulnerable. Entonces, el Perú tiene más de 20.000 megavatios no aprovechados en la cuenca occidental de los Andes, no en la zona de la Amazonía, de la selva. Si uno hace una central hidroeléctrica en la Amazonía, corre el riesgo de tener que todos los esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático se vean desbordados por la cantidad de metano que se produce cuando uno inunda vegetación, bosques primarios. Entonces, se puede desarrollar alguno que otro proyecto, pero hay que lograr recuperar en una zona que evidentemente ha sido afectada por años de deforestación, crear un área natural protegida, buscar neutralizar los gases de efecto invernadero que en el megaproyecto está haciendo. O sea, esa es la razón por la cual se ha caído. Dicho de otra forma, sin necesidad de afectar lo que es algo que para el Perú y para el mundo tiene un valor estratégico, como es el bosque amazónico, todavía nosotros tenemos un potencial enorme en la cuenca occidental de los Andes, 22.000 megavatios. Algunos de esos proyectos también están siendo desarrollados por empresas brasileñas. Estoy hablando cuenca occidental de los Andes. Por ejemplo, en la zona norte, en Huacho, en el río Sayán, Guaura, Sayán, ahí hay un enorme proyecto que se está construyendo, una gran central hidroeléctrica. Y también en la región Cajamarca. Están en este momento en construcción. Pero falta. Pero aún cuando terminen vamos a estar en un desequilibrio, dices tú. No. Lo que estoy diciendo es que el Estado tiene que ser un gran facilitador de las inversiones. Y hay cosas que implican frenos. El tema del manejo social, el tema de los estudios de impacto ambiental, el tema de los permisos y licencias, por ejemplo, el ANA. El ANA ya sacó adelante una reforma que yo saludo, que era importante, que se debe implementar en las próximas semanas, que era urgente porque había mucho retraso y a cosas no muy santas también en el manejo de los permisos y licencias. Entonces, hay la dimensión administrativa, hay la dimensión ambiental y hay también, evidentemente, algo muy importante que es con la continuidad del plan de mediano y largo plazo. Todo lo que hemos visto en los últimos años, el etanoducto que dice, que no dice, que lo de Petroperú, todo esto de idas, de marchas y contramarchas, nos han hecho daño. Entonces, en este momento hay que fijar un horizonte, diversifiquemos la matriz, prioricemos el agua, hidroeléctricas, empecemos por lo más urgente, las pequeñas, que pueden generarse muchos proyectos en todas las regiones del país donde hay potencial hidroeléctrico, y saquemos adelante esto que tiene un menor retraso. La experiencia nos enseña eso. Y además en un par de años eso está caminando, ¿no? Así es. Desarrollemos biomasa, que tiene una tecnología al alcance y que en 3 años puede realizarse. No es posible que no utilicemos la cascarilla del arroz, la basura, el bagazo de caña. ¿Para qué dices? El presidente se ha pronunciado frente a la ley de consulta previa y dice que la ley de consulta previa no debe ser un obstáculo para la inversión, que no debe malinterpretarse. ¿Coincides con este punto de vista? ¿Cuál es tu visión de la ley de consulta previa? Bueno, la ley de consulta previa es un convenio internacional ya ratificado por el Perú. Hay 2 criterios de interpretar la consulta previa. Hay un criterio político muy ambiguo, que en el fondo lo que busca es que toda esta mecánica se implante en todo el país, que para mí sería un error, porque no todo el país tiene la condición de un pueblo indígena originario que mantiene sus instituciones y que tiene
una serie de particularidades que hacen que no pueda desempeñarse como el común de los ciudadanos. Creo que sería forzar la figura decir que en todas partes del Perú deben de aplicarse este régimen intuitivo del convenio 169. ¿Cuál sería la principal observación? Que una decisión del gobierno nacional elegido democráticamente sobre inversiones prioritarias como una línea de transmisión, como una hidroeléctrica, como una carretera, se verían todas mediatizadas por un mecanismo de asambleísmo y de consulta que sería pues caótico, en mi opinión, ineficiente. Somos un país mayoritariamente mestizo. Lo que hay es que mejorar la norma de participación ciudadana, que cabe la consulta previa con las características y rigores propios de este convenio en 51 etnias de la Amazonía, allí sin lugar a duda, pero hay que buscar reglas que sí funcionen, porque tampoco es bueno que haya una consulta de un área donde supuestamente va a hacerse exploración petrolera cuando no hay contrato, no hay programa y no hay definida el área de trabajo. Entonces termina exacerbando las expectativas de un montón de personas cuando en realidad el lugar de trabajo va a estar muy distante donde se encuentra esta comunidad. Uno, dos, no existe la infraestructura, el sistema de comunicación, a veces ni el documento nacional de identidad para todas las personas. Entonces hay que esperar que por lo menos haya un precontrato con un inversionista, con una empresa, para saber cuál es el programa de trabajo, dónde va a ser, porque si hablamos con razones técnicas, no con razones políticas, en un lote de exploración de hidrocarburos, solo en exploración solo se impacta el 5% de 800.000 hectáreas de uno de los lotes más grandes. En explotación no más del 2%. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una consulta de una provincia entera cuando encima es muy difícil comunicar tanto pueblo aislado? En la práctica es crear una barrera insalvable. Eso por un lado. Por otro lado, es casi como incendiar la pradera, ¿no? Prenderle fuego a la pradera. No incendiar la pradera, paralizar el país. Por eso, o sea, a eso me yo refiero. defiendo la ecología, yo defiendo el medio ambiente. Yo defiendo el medio ambiente, pero no puedo aceptar la tesis de hacer el Perú un gran parque nacional, porque eso es una utopía. Hay ya en promedio 20% de áreas en el país bajo régimen de protección. Lo importante es que la exigencia ambiental sea respetada por todos, no solamente por la empresa formal, sino por el informal, que está haciendo un daño tremendo y lo vemos a cada rato. Y lamentablemente las fracturas que existen en la articulación del Estado a lo largo y ancho del territorio nacional conlleva que haya sacadas de vuelta. Te doy un dato, por ejemplo, acabo de recibir una información que me preocupa, que es que en los operativos de interdicción ya se está llegando a los sitios y la gente ya está avisada. Entonces ahí hay que trabajar la reingeniería de estas acciones y que sean fiscales que vengan de un pool rotativo dependiente directamente de la Fiscalía de Nación. ¿Por qué? Porque en la práctica existen las fotos, las evidencias, pero resulta que 3, 4 días después, cuando va el operativo, ya no hay nada. No hay nada. Entonces hay algo ahí. El presidente ha dicho que lo que hay que ver es que la consulta previa se aplique caso por caso, porque frente a la otra propuesta, que es hacer una lista enorme, y entonces es casi como poner la traba antes de que existe el proyecto, porque los proyectos son concretos, los lugares de inversión son concretos. ¿Estás de acuerdo con eso? De que se vea caso por caso, en qué caso se aplica, No, en qué caso son no. dos cosas diferentes. La consulta tiene que materializarse caso por caso, sin lugar a dudas, pero que tiene que existir un registro de comunidades nativas que califican. Si hay en la sierra una comunidad que puede existir, que conserva sus instituciones precolombinas, que es una vinculación ancestral con el territorio, donde no se ha producido un mestizaje, si hubiera una también se le registra como tal, pero tiene que ser un procedimiento estrictamente técnico de especialistas, y la consulta tiene que ser sobre la base de una iniciativa de inversión concreta, no puede ser en base a un anuncio. Acá posiblemente vamos a hacer esto porque eso exacerba las expectativas y crea problemas que lindan ya en el manejo político. Pongo un ejemplo, que en el caso del proyecto Cañariaco, esta es una comunidad totalmente mestiza en la parte alta. Hay pueblos muy mestizos, pero con raíces originarias, pero el resto
es totalmente mestizo y sin embargo a través de las redes, a través de políticas demagógicas se dice acá se tiene que hacer la ley de consulta previa sí o sí. Es que hay una cosa que yo he podido, haciendo una Ya, revisión sí. de las opiniones de todos los especialistas, he visto que hay gente que está utilizando la consulta previa como una bandera política de decir que todos los pueblos del país deben ser consultados. Y eso significaría en la práctica hacer que el país entre en una complicación de gobernabilidad muy grande. Muy bien, estuvimos con Pedro Gamio y nos vamos al Cusco. Adelante, Cusco.